enlazarme en estos momentos hasta Nueva York. A ver si ya tenemos el enlace. Hasta Nueva York, en donde se encuentra un hombre al que respeto, al que admiro, se lo he dicho en corto, se lo he dicho en público, es el embajador Héctor Vasconcelos, que es el representante, nuestro representante permanente, el representante permanente de México ante la ONU, que en los últimos días ha pronunciado discursos hasta conmovedores, diría yo, importantes, porque no podemos ser en silencio cómplices de lo que pasa al otro lado del mundo y sobre todo cuando hay niños y niñas, hombres y mujeres muriendo de hambre, la voz de un hombre tan respetado y tan admirado como Héctor Vasconcelos es necesaria. Don Héctor, a la distancia le mando un abrazo desde la Ciudad de México hasta Nueva York. Qué gusto de saludarte, Vicente. Hace algún tiempo que no hablábamos. Claro que ya nos Estoy a tus tocaba. órdenes. Oiga, acabamos de rescatar eh, este, este discurso, esta participación en este esfuerzo que se está haciendo para precisamente detener las incoherencias y el sinsentido de la guerra, don Héctor Vasconcelos. Acabamos de retomar para la audiencia de Sin Censura esta segunda participación, esta segunda intervención en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la implementación de la solución de dos estados. Vaya nombre tan largo de la conferencia, pero tan importante en estos momentos, y México condena el uso del hambre como arma de guerra, don Héctor. Sí, mira, lo que ocurre es que todos recordamos lo que sucedió el 7 de octubre de 2023, este ataque terrible que jamás llevó a cabo en territorio israelí y que desató esta última etapa de un conflicto muy añejo, con raíces históricas realmente milenarias. Entonces, después de esta acción lamentable que México ha deplorado desde el primer día de Hamas hacia Israel, se ha desatado quizá el capítulo más violento de este conflicto desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Ante todas las atrocidades que están ocurriendo en territorio palestino, específicamente en Gaza, una serie de naciones, miembros de las Naciones Unidas, decidió actuar. Francia y Arabia Saudita echaron a andar un proceso para llevar a cabo una conferencia internacional que pudiera avanzar a lo que ha sido propuesto por muchos países, yo diría por la mayoría de los países que integran la ONU, incluido México de manera destacada, y esa idea es que se establezcan en Palestina dos estados de plenos derechos, absolutamente soberanos, reconocidos por la comunidad internacional, un estado palestino y un estado israelí. Esto, que parece una solución lógica a todas luces, ha sido impedido durante décadas por una u otra razón, por conflictos inmediatos, territoriales, de toda suerte. Y la idea de esta conferencia, que acaba de entrar en receso anoche, ya te contaré lo que viene ahora, la idea es avanzar hacia esa solución de dos estados, que es algo que en este momento... Claro. No está de acuerdo Israel, que es una de las dos partes, obviamente, de modo que esa fue la motivación de esta conferencia. Don Héctor, permítame hacer un... No paran, y déjenme tomarme un minutito, por favor, don Héctor, claro, para informar de una noticia de último minuto. Señoras y señores, señoras y señores que nos están viendo y escuchando, a las miles de personas que se informan en Sin Censura,
Donald Trump acaba de dar un periodo de 90 días para que continúen las conversaciones con México para determinar el tema de los aranceles, y lo ha anunciado en redes sociales entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Dice Donald Trump: acabamos de concluir la llamada telefónica, la conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que fue exitosa y que nos ha permitido conocernos y entendernos el uno al otro cada vez más. La complejidad del acuerdo con México es diferente al que tenemos con otras naciones, porque ambos tenemos problemas, tenemos virtudes y tenemos la frontera. Hemos decidido, hemos acordado extender por un periodo de 90 días, o sea, 3 meses, el mismo acuerdo que teníamos con México. México continuará pagando el 25% de un arancel del fentanilo, le llama Donald Trump, el 25% de aranceles a automóviles, el 50% de aranceles al acero, al aluminio y al cobre. Adicionalmente, México ha acordado terminar cualquier barrera comercial y de aranceles de los que había muchos. Continuaremos conversando con México por los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial precisamente en ese periodo de 90 días o más largo. Estuvieron presentes en la reunión el vicepresidente J.D. Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante de Comercio, embajador de Estados Unidos Jameson Greer, la jefa de gabinete Susie Wiles, el jefe de gabinete para póliza y normas de los Estados Unidos y el asesor en seguridad nacional Stephen Miller. Continuaremos con la cooperación en la frontera en todo lo que significa a seguridad, incluyendo el combate a las drogas, la distribución de drogas y la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos. Gracias por la atención a este asunto, dice Donald Trump, y salvo que me vayan a corregir algunos colegas, básicamente Donald Trump mantiene la situación con México como hasta ahora, lo que ya estaba acordado, por un periodo de 90 días para seguir con las conversaciones, entendiendo que el acuerdo con México es diferente al acuerdo comercial con otras naciones, entre otras cosas, por la problemática compartida en esta vecindad entre México y Estados Unidos, entre otras, por el combate al tráfico de drogas y por la situación en la frontera. Esa es la noticia de último minuto. Esperaremos que la presidenta nos dé su punto de vista y nos dé más detalles sobre esta conversación con el presidente Donald Trump en la mañanera del pueblo a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias por su comprensión, embajador Héctor Vasconcelos. Pues las noticias surgen y precisamente por eso la mañanera hoy es a las 10 de la mañana, por esta conversación entre los presidentes de ambas naciones. No, Vicente, después de la noticia que acabas de dar, es muy difícil volver la atención hacia algo que ocurre hasta el Medio Oriente, pero creo que debemos felicitarnos todos los mexicanos por esto que se acaba de lograr ahora y que muchas otras naciones del mundo no han podido lograr. Felicidades a México por este logro que es tan importante para la actividad económica de nuestro país. Si tú quieres, si todavía dispones de algún tiempo,
podemos volver al tema del Medio Oriente o lo dejamos para Claro otra que ocasión, sí. como tú prefieras. Claro que sí, porque además, don Héctor, la gente pensará que México, entre comillas, no se mete en estos temas, pero México está comprometido por la paz mundial, por la justicia y contra la guerra. Y en ese sentido también Exactamente. el posicionamiento ha sido crítico hacia la Organización de las Naciones Unidas y sí, siempre por la humanidad, por decir algo estamos haciendo muy mal para que esté muriendo la gente de hambre y por todo lo que se ha expuesto, don Héctor. En efecto, la postura actual de México va en línea con lo que ha sido nuestra posición durante décadas. Resolver el problema palestino-israelí de una manera definitiva, y esto nosotros creemos, México cree y muchas otras naciones del mundo, que solo se puede lograr a través de la solución de los dos estados. Ahora, si tú me preguntaras qué se obtuvo en esta etapa de esta conferencia, que por cierto, ahora se ha diferido para el mes de septiembre, no ha sido clausurada la conferencia, ha sido cerrada esta etapa de la conferencia, pero será retomada en la reapertura de la Asamblea General de la ONU, en lo que llamamos aquí la Semana de Alto Nivel en septiembre próximo. Entonces, decía yo que en esta etapa de los últimos 3 días en Nueva York ha habido logros que yo considero importantes. Por ejemplo, Francia, el Reino Unido, con ciertas condicionantes, pero al fin y al cabo ha hecho la oferta que voy a anunciar en este momento, y lo mismo ha hecho Canadá. Y se refieren los 3 países a que van a reconocer a Palestina como un Estado independiente, con todas las prerrogativas, los derechos, las funciones de un país soberano e independiente. Esto es muy importante. México ha reconocido en los hechos a Palestina hace un buen rato. De hecho, nuestra presidenta ha recibido las cartas credenciales de una embajadora de Palestina en México, de manera que vamos avanzando, creo yo, en la dirección debida para la solución del conflicto, para el bien tanto de israelíes como de palestinos. A pesar de que no es fácil ir sumando naciones que reconozcan al Estado palestino por influencias, dinámicas, intereses y todo lo que muchas veces uno no entendería necesariamente en la calle, perdón por decirlo así, querido Esta embajador. es una situación en extremo compleja, probablemente sea el conflicto internacional, desde luego de mayor duración en el tiempo, al menos desde 1948, pero también de una complejidad extraordinaria porque involucra la historia del territorio que hoy ocupan Palestina e Israel. Y ahí es donde se puede uno ir para atrás en la historia hasta 3.000, 5.000 años de historia para entender las raíces de un conflicto sumamente complicado desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista local, desde el punto de vista legal del derecho internacional, desde el punto de vista geopolítico, porque afecta a todo el resto del Medio Oriente y por tanto a la totalidad de la comunidad internacional. ¿De aquí para dónde, don Héctor? ¿Qué Pues a la papel puede jugar tercera México, que además semana, siempre ha sido relevante a nivel internacional? siempre, siempre. En la siguiente etapa de esta conferencia, que como decía, no concluyó ayer, sino que entró, digamos, en receso, la siguiente etapa empezará en la tercera semana de septiembre, cuando acuden a la sede de las Naciones Unidas diversos jefes de Estado y de gobierno alrededor del mundo, y se pensó que ese es un buen momento para la etapa que sigue en esta conferencia. Esperemos que para entonces, para septiembre, también la realidad in situ, la realidad de todos los días en Gaza, digamos,
y en otras partes del territorio palestino haya mejorado, desde luego que se haya parado, detenido la situación de hambruna que hoy empieza a imperar en Gaza. Nosotros hemos dicho repetidas veces que México no acepta que el hambre sea usada como un recurso de guerra, ¿verdad? Como un recurso, como se utilizan las Fuerzas Armadas. El hambre no puede en ninguna circunstancia ser utilizada en ese sentido. Muchas personas se preguntarán, don Héctor, ¿qué tan grave es la situación, no? Porque en la guerra lo primero que sufre es la verdad y la cobertura mediática es complicada, ¿no? ¿A quién creerle y a quién no? Sí, 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 claro. ¿Qué visión tiene usted? ¿Qué Pero información tiene usted de lo? Pero los hechos son los hechos, ¿no? Ahí están las fotografías. Por ejemplo, la semana pasada, un periódico neoyorquino, el New York Times, que por cierto es propiedad de una familia judía norteamericana, y siempre lo ha sido desde su fundación, publicó en, digamos, la tercera parte de la primera página, una fotografía patética sobre la situación del hambre que está sucediendo todos los días en Palestina. Entonces hay hechos que ningún medio puede distorsionar o disminuir, independientemente de la interpretación que se le den. Hay hechos como la hambruna, la pérdida de vidas civiles, la muerte de ancianos, niños, niñas, mujeres, gente ajena al conflicto armado, la población civil que se ha visto afectada, pues quizá como no se había visto por lo menos desde la crisis de 1967, pero probablemente desde aún más atrás. Siempre nos hemos sentido orgullosos de las relaciones exteriores y la relación que mantiene México con otras naciones. ¿Cómo se siente en esta representación, don Héctor? Y qué tan importante resulta en este momento con la presidenta, el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel internacional, la figura de la primera presidenta en la historia de México? ¿Cómo se siente en Nueva York y en estos retos que son trascendentales y que quedarán para la historia, creo yo, Yes, del yes. mundo? Qué bueno que me hagas esa pregunta. Empiezo por la primera parte, donde dices que cómo se ve la presencia de México en Naciones Unidas. Yo creo que estamos recogiendo el resultado de una política exterior coherente a través de muchas décadas. ¿Por qué ha sido coherente a pesar de que haya habido muy diversos gobiernos en las últimas décadas? Pues porque estamos asentados, tenemos como columna dorsal de nuestra política exterior los famosos principios enunciados en el artículo 89 de la Constitución de la República. Estos principios que definen los parámetros, digamos, de nuestra política exterior. En ese sentido, nuestra actuación actual, por ejemplo, ante el conflicto israelí-palestino, es absolutamente coherente. Ahora, lo segundo, ¿cómo se ve la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum? Mira, es absolutamente sorprendente el grado de aceptación, de respeto, y lo digo sin ambajes, de admiración que existe en el seno de las Naciones Unidas de parte de países de todas las regiones del mundo, de Asia, de Europa, de América, ciertamente de África, de todas las regiones del mundo. En todas estas regiones, en primer lugar, ha llamado mucho la atención que México tenga por primera vez una presidenta mujer, pero sus cualidades personales, sus atributos, su serenidad, su inteligencia ante situaciones harto complicadas y críticas para nuestro país y para el mundo entero, como es la situación del Medio Oriente. Todas estas características de nuestra presidenta
créeme que están siendo apreciadas tanto en el nivel más alto diplomático como en la opinión pública, digamos, aquí en la ciudad de Nueva York. Yo me he encontrado personas, médicos, dentistas, que de pronto me dicen, oiga, y por cierto, lo felicito por su presidenta. La estoy siguiendo y me impresiona su inteligencia, su ecuanimidad, su equilibrio, su serenidad ante situaciones tan difíciles como las que ha tenido que enfrentar. No le quiero quitar mucho tiempo porque sé que siempre anda ocupado y usted es generoso y lo que le sigue con su servidor y con este espacio en el que tanto se aprecia lo que ha hecho tanto como senador, incluso cuando nos conocimos en los caminos recorridos junto a Andrés Manuel López Obrador, don Héctor, En pero la oposición, híjole, claro. más allá de que la gente quiera, claro, ¿no? Claro, y más allá de que la gente quiera escuchar de la presidenta la palabra que tanto nos duele, que es genocidio, y más allá de lo que la gente quisiera escuchar, más allá del discurso, son estas acciones las que podrían significarnos parar que la gente esté muriendo de hambre, parar la guerra y poder en algún momento Exactamente. relacionarnos en una armonía que no hemos visto en... Exactamente. Yo creo que no se trata de aplicar adjetivos o palabras, se trata de tomar parte en acciones muy concretas, muy específicas para avanzar hacia una solución estable en el Medio Oriente. Gracias por levantar la voz por los que en ocasiones no tienen voz. Gracias por con dignidad tomar estos posicionamientos de México a nombre de todos los mexicanos y mexicanas. Don Héctor, tú sabes que te admiro, que te respeto y espero muy pronto visitarte en Nueva York y que te quede claro, clarísimo. Aquí en Sin Censura siempre estamos al pendiente de tus discursos y de hecho, si me permites, después de que te despidas de la audiencia, embajador, vamos a retomar la primera parte de tu intervención, tu primera intervención ayer en la conferencia, si así me lo permites. Muchísimas gracias, te lo reconozco mucho, seguimos en contacto y muchos saludos a todos los compañeros y compañeras en México. Claro Gracias. que sí. Es el representante permanente de México ante la ONU, el querido Héctor Vasconcelos, hablando con nosotros sin censura. Y antes de de presentarles su participación, su intervención, quiero decirles que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también ya ha publicado que nos fue bien, nos fue requete bien, diría la maestra Delfina Gómez en el Estado de México. La presidenta de México dice, tuvimos nada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Evitamos el aumento de aranceles anunciado para mañana y logramos 90 días para construir un acuerdo de largo plazo a partir del diálogo. Me acompañaron Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte. Así que se confirma, como le decía, se confirma que se mantiene lo que se ha acordado, que no aumentarán, que no entrarán en vigor los aranceles anunciados por parte de Donald Trump. Y creo que lo más importante es cómo se expresa Donald Trump en su red social Truth Social. Esto es de lo más relevante, de lo más relevante. Fíjese cómo se expresa, ¿no? Acabo de concluir una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que resultó muy exitosa, ya que nos conocemos y nos entendemos mejor. Las complejidades de un acuerdo con México son diferentes a los acuerdos con otros países debido a los problemas y las ventajas de la frontera. Hemos acordado extender por 90 días exactamente el mismo acuerdo que tuvimos
durante el corto periodo anterior. México seguirá pagando un arancel del 25% al fentanilo, un arancel del 25% a los automóviles y el 50% al acero, al aluminio y al cobre. Además, México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias. Hablaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial dentro de ese plazo o incluso más. Se mantendrá la cooperación en la frontera en todos los aspectos de la seguridad, incluyendo el control de drogas, su distribución y la inmigración indocumentada a Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. Pero eso de que ya nos entendemos mejor, este es un trancazo. Mire, estoy rescatando lo que opina Mario Campa. Ya saben que ustedes saben, Mario Campa lo respetamos como analista, como economista.